Creando momentos mágicos, reconociendo el mago en nosotros, es el comienzo para manifestar consciente y deliberadamente. Una conversación, dos amigos. Así nace nuestro podcast, La Magia del Milagro. En este espacio creamos esa armonía, comprensión y magia. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad, La Magia del Milagro, alentando que uses el poder del mago en ti. Hola, bienvenidos a un episodio más de La Magia del Milagro. Y nosotros somos dos amigos. Una conversación. Y muchísima comprensión. Así es, aquí estamos de nuevo, haciendo esto como siempre decimos, que nos apasiona, que nos encanta y que nos llena de gozo. ¿Cómo estás, Alvarito? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú, Rosita? Chévere, muy bien. Contenta, encantada, feliz, agradecida. Porque como dices tú, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué más que cuentas? ¿Cómo han estado tus días? Pues escuchando al universo. Para los que saben, nosotros grabamos esta conversación, pero hablamos durante la semana. Y pues nos contamos las cosas y hemos tenido esa conciencia, ¿verdad? Y esa sensación de que el universo siempre está atento. Sí, es verdad. Y cada día pues yo me convenzo más de que eso es así. En nuestro episodio pasado hablamos del perdón. Y como siempre yo digo, cada tema siempre nos quedamos cortos. Oye, hubiésemos dicho esto y no dijimos aquello. Pero bueno, también tenemos que entender que el tiempo tampoco es que tenemos un día entero para grabar y tampoco es que nos lo van a permitir, ¿no? ¿Quién nos va a escuchar por un día entero? Ay, no, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Desde que grabamos este capítulo del perdón, y una de las cosas que yo siempre pienso es que todos los días tenemos algo que perdonarnos. Todos los días, siempre, porque siempre hay cosas que suceden que por una razón u otra pues no nos sentimos cómodos y wow, y ahí está, ¿verdad? El llamado. Ok, no me siento cómodo, déjame chequear a ver por qué. Eso hace que cada uno de nosotros tenga una historia. Todo el mundo tiene una historia que contar. Entonces, a este episodio lo estamos llamando ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia, Alvarito? Cuéntamela. Pues, así es. Bueno, mi historia cambia y va en movimiento. Lo bueno es estar consciente de esa historia. Como tú dices, siempre hay algo que perdonar. Y a veces contamos esa historia. Hoy lo estaba pensando y es como para los que nos gusta la Coca-Cola, abrir esa lata de Coca-Cola fría y que te pase aquí por la garganta. Ajá. Es una sensación rica, ¿verdad? Para lo que nos gusta, así fría, rica. Entonces, a veces hay historias que nos hacen sentir eso, de que necesito contar esta historia a pesar de que sea de tener un prejuicio hacia otra persona o hasta conmigo mismo. Es cierto, porque a veces hay historias que se convierten parte de tu vida y las vas arrastrando. Llega el momento en que son parte de tu realidad. Yo creo que como seres viviendo en esta experiencia, parece que a veces uno como que se agarra más de una historia que la otra, ¿sabes? Y lo convierte en eso, en parte de tu vida, y muchas veces no es lo más saludable para ti. A veces hacemos de nuestra historia una personalidad. En esa parte de esa historia de alguna persona hay categorías. Digamos, la historia de la madre soltera, decíamos, que juegan esa carta. No, porque yo soy madre soltera, entonces yo necesito que me ayuden, que me hagan, que me den, que me pongan, que me lleven, que me traigan. También está la historia tal vez de la persona mayor. No, porque yo soy mayor y entonces nadie me llama y necesito atención. Entonces, esa historia es la historia que nos manifiesta lo que estamos viviendo. Exacto. Y tú sabes que cuando te atas a esa historia, no le das oportunidad a crear nuevas historias que puedan ser constructivas para tu vida. Y lo que dices tú es cierto. Igual que el que, no, porque yo he sido huérfano toda mi vida y pues yo sufro mucho de depresiones. Entonces te conviertes en una persona adictiva a todo, a muchas cosas, y entonces siempre busca un justificativo. Ahí está la cuestión. Sí, de escucharnos, la historia que estamos contando externamente y también muy importante la que nos estamos diciendo internamente. Porque ahí está el poder de la magia de la palabra, de la imaginación,
de recordar que los pensamientos que se convierten en cosas. Los pensamientos, las palabras son los que forman nuestro futuro. Asimismo, en nuestro presente también, absolutamente tu vida. ¿Qué tal si la historia, déjame darte un ejemplo? Hablé con una amiga hoy que tenía mucho tiempo que no hablaba con ella y entonces ella, ay, hola, ¿cómo estás? Qué alegría que escucharte, me has llamado en el momento preciso y me cuenta su historia. Era que aplicó para comprar un apartamento porque su hija compró también allí en ese mismo lugar y ellos quieren como familia juntarse a vivir todos en el mismo lugar y todo eso. Ya estaba súper emocionada, contenta con la idea de eso. Y pues resulta que vino alguien y puso una oferta mejor que la que ella estaban ofreciendo y se quedaron sin el apartamento. Cuando yo la llamé, ella estaba pasando por ese mal momento de no haber obtenido lo que ella deseaba. Y me dijo, imagínate que mi hijo me acaba de llamar. Y le dijo, mamá, please, let it go. O sea, suelta eso, ya. Pero sin embargo, yo no lo escuché a él. Me quedé agarrada de esto. Y aquí lo estoy pasando. Obvio, yo sé que no me voy a quedar aquí porque voy a usar mis herramientas para superarlo. Pero aquí, en este momento, estoy viviendo esta historia que me causa descontento. Pero qué bueno, me gustó escuchar que ella dijo, no me siento bien ahorita, estoy viviendo el momento, pero sé que no me voy a quedar aquí porque voy a usar mis herramientas para superar esto porque sé, si no es esta, algo mejor viene para nosotros. Y yo digo, wow, eso es una decisión bien sabia. Eso es estar consciente. Estar consciente, sí. Estamos viviendo en este plano físico y en este plano físico van a haber situaciones de cosas que de repente no nos suceden y tenemos que sobrepasar y decir siempre hay algo mejor. Y que luego de eso construyas una nueva historia que te va a ayudar a seguir adelante con optimismo, con alegría. Y sobrepasarlo porque no te puedes quedar estancado, no te puedes convertir en víctima y decir, no, es que yo imagínate, yo que quería esto y no lo pude tener y ahora yo estoy triste. Y entonces tienen todo el mundo que consolarte, que tener cuidado cuando dice algo, no pronunciarlo porque no podemos decir eso porque fulanita se siente mal cada vez que ella escucha. No. Sí, hay momentos que llevamos esa historia. Yo he conocido personas que pasan los años y tienen la misma historia. Y llegan a viejos y te digo que esa es la historia de su vida y ¿sabes qué? Se enferman. Entonces, por eso, mira, el mago en nosotros nos indica que debemos pasar la página. Cada día podemos crear una nueva historia, pero que esa historia siempre esté basada en lo que tú quieres ver, en lo que quieres manifestar, en cómo deseas vivir. Como yo dije la vez pasada, nosotros no vivimos aquí para ser infelices. Hemos sido creados para vivir una vida plena. Entonces, ¿cómo se vive esa vida plena? Pues buscando sacarle buen provecho a todas las situaciones. Así es, y usando nuestras palabras. El poder de la palabra. El poder de la palabra, como dijimos, la imaginación. Ahora, ¿cómo tú quieres ver a tu jefe? ¿Cuál es la historia con tu jefe en el empleo? ¿Cómo tú lo quieres ver? ¿Qué es lo que tú repites cada vez que tú piensas o hablas de tu jefe? No, ¿verdad? Y dígame las historias de los exmaridos o las exesposas. Así es. Así es que, ¿cuál es tu historia? ¿Y cuál es esa historia que tú quieres que sea diferente? ¿Cómo empieza a manifestarse esa diferencia? Empieza en ti, en decirle a ese mago, voy a coger la varita mágica y voy a usar estas palabras, esta imaginación, a crear la historia que yo quiero ver. Exacto. A visualizar. El diálogo interno es importantísimo. Cambiar esos conceptos que tenemos, esas ideas preconcebidas, porque eso es lo que nos ayuda. Ahorita me acabo de acordar de la historia de una viuda. No necesariamente tiene que ser real, yo no recuerdo ni dónde lo leí ni quién me lo contó, pero hace muchos años que escuché la historia de una mujer que se le murió el marido. Entonces ella quería que todo el mundo tuviera dolor, sintiera el dolor que ella sentía y tuviera lástima de ella. Realmente ya eso era lo que ella quería. Entonces ella al muerto lo llevaba cargado en la espalda. Obvio, vamos a imaginarnos esto, al muerto lo tienes en tu imaginación. Y es que entonces andas arrastrando los pies, con los hombros encogidos, con la cara ajada, con los labios hacia abajo.
Entonces, ¿por qué quieres estar inspirando lástima? No te puedes valer por ti misma. No. Yo digo que nosotros tenemos el poder absoluto de valernos por nosotros, tomar decisiones y de decir, ok, hasta aquí llego. Hasta aquí esta historia que no me sirve, no ha hecho bien en mi vida, sino que ha creado una imagen totalmente contraria a lo que yo soy hasta hoy. Yo siento que una de las cosas que a veces sugiero a las personas es que vamos a darnos una fecha para el sufrimiento, dolor, duelo, para la pena. Agarra un calendario y ponle una fecha de término a tu historia, a esa historia que no está siendo constructiva, para que luego de esa fecha comiences a crear una nueva historia basada en la experiencia, en lo que tú quieres vivir, en lo que deseas vivir de plenitud. Sí, porque las emociones y los sentimientos crean. Absolutamente, sí. Entonces, cuando estamos en ese espacio, y volvemos a lo mismo, estamos en este espacio físico y situaciones suceden. Pero, como dice Rosita, vamos a ser conscientes y decir, no puedo estancarme en esta historia por el resto de mi vida. Porque tenemos que estar también conscientes de que nosotros somos ese mago interno, ese Dios que vive en nosotros, la resonancia del universo que vive en nosotros. Y todo eso se manifiesta a través de las palabras, de nuestros sentimientos, pensamientos. Y nosotros somos, por decirlo, la lengua de Dios en nosotros, el cerebro de Dios en nosotros. Nuestras manos son las manos de Dios en acción. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios para poder expresarnos en este espacio. Para mí esa es mi historia y esa es la historia que yo quiero practicar y de repente mañana me levante y empiezo con la historia que no me va a crear un futuro que yo quiero ver y digo, no, momento, yo no quiero decir esa historia. Yo no quiero quitarle la divinidad a otra persona por mis prejuicios. Porque al final cuando hablamos del jefe, de la pareja, del amigo, del que no conocemos, es nuestro prejuicio. Hay una historia de un señor que se fue a cortar el pelo y entonces estaba muy llena la barbería. El que le cortaba el pelo a él definitivamente no iba a tener el tiempo. Y le dijeron, pero tenemos otra persona. Ah, perfecto. Y bueno, ya estoy aquí. Perfecto. Cuando ve, es una mujer con tatuaje, piercing, el pelo colorado, anaranjado, de todos los colores. Y el hombre se quedó así y dice, Dios mío, yo ni voy a hablar con esa persona. No tengo nada en común. Yo no creo que ella quiera escuchar algo que yo tengo que decir. Yo no creo que yo tenga algo que yo quiero escuchar de ella. Nada, que me corte el pelo y se acabó. Entonces la muchacha empieza a cortar el pelo y le pregunta, ¿dónde trabaja? Y él le dice, soy pastor de una iglesia. ¡Wow! ¿Qué iglesia? Tal iglesia. Yo fui ahí. Tú fuiste ahí. Él pensando de que ella no tiene nada en común con las personas que van a la Porque iglesia. él ya se había creado una historia. Nada más con verla, él se creó una historia. Okay. Entonces, dice, fue ahí porque mi mamá es adicta, mi tío es adicto y yo no quiero vivir así. Y necesitaba leer la Biblia. Yo nunca he tenido una Biblia y la fui a buscar a la librería de la iglesia. ¡Wow! El Señor se quedó y le dijo, discúlpame por todo lo que yo pensé antes de haberte conocido, de haberte escuchado. Y déjame decirte, volviendo al tema del perdón, quizás a lo mejor hubiese sido mejor que él dijese, me disculpo, me perdono por haberme creado una falsa imagen de una persona simplemente por la historia que yo creé. Y es así, es cierto. Por eso yo digo, todos tenemos una historia que contar, positivas y no tan positivas. Entonces hay que ser cuidadosos con esas historias que nos creamos, porque si estamos conscientes y alertas, podemos darnos cuenta si esa es una historia que te va a beneficiar. Yo tengo una amiga que ella, en su trabajo, pues, las cosas eran entre dulce y amargo. Y cuando se retiró de su trabajo y le hicieron la fiesta de despedida con ella y otra compañera que también se estaba yendo, todo el tema de esa fiesta estaba enfocado hacia la otra persona y no hacia ella. Ella me cuenta que al momento se sintió tan mal que no iba a ir a la fiesta. Pero después dijo, no, yo sí voy a ir a la fiesta.
Cuando llegó a la fiesta, pues se encuentra de que todo el tema relacionado con la otra persona. Ok, se sintió mal, lo que es lógico, es una persona, estás viviendo tu experiencia humana. Te sentiste mal, perfecto. Pero ¿qué sucede? Me cuenta ella. Después me hice mi trabajo de perdón, porque yo decidí que eso no iba a quitarme mi paz, sino lo voy a usar como una herramienta de aprendizaje para recordarme a mí que yo puedo cambiar la historia para mi bien, no quedarme con el resentimiento, sino decir no, esto yo lo uso para mi bien. Muy valiente. Y como nos enseñan en Unity, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento. Hoy puedes decir no voy, no quiero, no me gusta, porque en ese momento estás respondiendo a una emoción que proviene de tu humanidad. Pero también puedes cambiarla, revertirla, porque cuando te vas a tu centro, allí a tu espíritu, te va a indicar que eso no tiene poder sobre ti. Y entonces allí cuando tú dices, ahora sí voy con una actitud diferente. Y la historia va a ser amor, perdón, compasión. Y listo, así de simple. Bueno, así de simple no, lleva su trabajo. No, porque en realidad es simple, pero el humano, pienso yo, ¿verdad? Y esos sentimientos a veces los sentimos, como tú decías, tan pesados, cargándonos, pesan tanto que no lo hace hacer simple. Pero es sencillamente tomar silencio y elegir. Si nosotros pudiéramos ver en una imagen física lo que crean las palabras y los sentimientos, veamos las palabras y que entonces las palabras de amor se vayan para un espacio y vaya creando un edificio, y que las otras palabras que no son tan amorosas ni con compasión vayan creando otro edificio, que lo logremos ver físicamente. Yo cualquier cosa puedo decir que, por supuesto, que elegir las palabras de amor, las palabras de compasión, las palabras de perdón, las palabras que van creando un futuro, no solo para nosotros, para la humanidad completa, para el universo completo, que sea de beneficio y positivo para la humanidad. Y déjame decirte, Alvarito, creando un futuro y también creando un presente, porque el presente es muy importante. Y sabes otra cosa, como a quién le cuentas tu historia. Porque si en ese estado de conciencia en que estás, por ejemplo en el que estaba esta amiga, se sentía triste, menospreciada en ese momento, si ella hubiese contado esa historia, la hubiera compartido y ese alguien le hubiera dicho, es verdad, ¿qué cosa? ¿Por qué te hicieron? Entonces te convierte en víctima y entonces lo que haces es como que, Dios mío, arraigar más esos sentimientos. En cambio, si tú se lo cuentas a alguien que te diga, no, vamos a analizarlo, porque no lo piensas de esta manera, quizás a lo mejor. O sea, por eso también hay que tener cuidado con quién compartes tu historia. Hay personas sin ninguna mala intención, solidarizándote contigo, comienzan ay, sí, tienes toda la razón, pobrecita, de verdad, ¿por qué te hicieron eso tan malo, tan buena que eres tú? Tú no te lo mereces. Eso no es bueno, eso no te hace bien, te vas a quedar en la historia, te vas a quedar pegado allí, ¿verdad? No le vas a sacar provecho a esa oportunidad, porque eso es una oportunidad para elevarnos en conciencia. Y como dice Joe Dispenza, ¿verdad? De que tenemos que soltar nuestra personalidad y tener un ser nuevo. Porque a veces las historias forman parte de nuestra realidad, de nuestro ser, tan grande, que nos da la seguridad. Que si nos quitan esa historia y nos dicen, tú no puedes contar esa historia, decimos, te quedas desarmado. ¿Y entonces qué hago? No tengo seguridad, no voy a tener atención, no voy a tener nada, porque esa es la historia que yo quiero contar, porque esto es lo que me ha dado que me den atención, pero de una forma que pienso yo que no es por el camino, como hemos hablado en otros episodios, por el camino recto de nuestra espiritualidad. Sí, porque lo que sucede es que la historia la cuentas y la cuentas tantas veces que te la crees. Y te conviertes en esa historia misma. Y se convierten en curvas y en... Sí, le salen ramificaciones. Sí, definitivamente. Por eso, pregúntate, ¿cuál es mi historia? ¿Qué estoy haciendo con esta historia? Porque creamos nuestra historia y también podemos recrearla.
Yo pienso que la mejor manera es buscar recrearla para el bienestar nuestro y para el bienestar de quienes nos rodean, porque no estamos solos. Que nos alimentamos también en esa historia, ¿verdad? De lo que escuchamos. Porque a veces la historia nos lleva a escuchar cosas que le dan más poder a eso y que le dan vida. Hablando con una de mis guías espirituales hoy, tuvimos una conversación bastante profunda y una de las cosas que ella me recomendó es: Rosita, recuerda el silencio y recuerda la oración. Es muy importante. Y es verdad. Yo siempre lo digo, el silencio es vital. Bueno, como dijo Charles Fillmore, el silencio es de oro y las palabras son de plata. Es importante mantenerse en silencio, hacer silencio lo más que puedas, llevar a tu corazón cuando vayas a tomar una decisión. Es el estar pendiente, ¿verdad? El estar alerta. Oye, ¿qué historia estoy creando yo aquí ahorita? Ok, déjame revisarla. ¿Me beneficia o está haciendo lo contrario? Y eso se consigue en el silencio, porque cuando estás con la bulla, está la loca de la casa o el perro mordiendo la lata, taca, 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 no estás escuchando. Y si se manifiesta algo, ¿verdad? De que tú no, por supuesto, no deseas nada que no te guste manifestar. Pero si llega a suceder, volvemos a lo mismo. Perdónate. Lo hiciste lo mejor posible. Y voy a empezar de nuevo. Suelta esa historia. Y soltar también cómo va a suceder la historia que queremos ver en nuestra vida. Suelta eso. Va a venir. Solo háblalo. Siéntelo, respíralo. Visualízalo. Exacto. Yo tengo una historia de hoy. Yo iba para mi casa después del trabajo y llegando ya a donde yo vivo, venía un carro delante de mí y tenía un bumper sticker que era referente a los gatitos. Yo digo, a esa persona le gustan los gatos. O sea, una calcomanía. Una calcomanía, exacto, atrás en el carro. Entonces, después me fijo más y adentro del carro habían jaulas. Que, ay, esta persona o anda recogiendo gatitos o hace algo, ¿verdad? Bueno, fue justamente la señora enfrente de mi casa. En mi casa yo tengo gatos que yo operé y que les doy de comer. Los operé para que no tuvieran más gatitos y también, bueno, vacunas y demás. Pero esos están en el patio de mi casa. Y también hay gatitos adelante, que eso a veces le doy de comer, pero como son gatitos es muy difícil agarrarlos para llevarlos y operarlos. Y siempre he tenido el deseo de hacerlo y lo voy a hacer y un día me voy a poner para eso, pero bueno, no ha sucedido. Hoy sucedió. Esa señora llegó para eso. Ya había operado a una y la estaba regresando. Y me contó que había operado a otros también y que lo va a regresar mañana. Y sucedió, ¿verdad? Yo lo visualicé, lo sentí, lo expresé, lo hablé, era mi deseo. Lo que yo menos me imaginé que iba a ser otra persona que lo iba a hacer, porque en lo que yo hablé, visualicé, es que yo lo iba a hacer. Pero sucedió y el universo respondió a la historia que yo quería ver. No, y qué maravilloso, porque es una historia, ¿verdad?, que está contribuyendo con el bienestar de esos animalitos y también del vecindario, incluyéndote, obviamente. Además de todo eso, yo pienso que cuando suceden situaciones como esa o cuando manifestamos ese tipo de situaciones, eso nos devuelve, si es que en algún momento la hemos perdido, la confianza en la humanidad. En saber que sí hay personas, o habemos, me voy a incluir y voy a incluirte a ti y a todos los que nos están escuchando, que tenemos la buena intención y el buen deseo de crear buenas historias, de hacer el bien. Sí, porque hay momentos que la historia es referente a una nacionalidad o a una raza, a un color de piel, y esa es la historia. Y hasta los géneros también, exacto, a todo esto que ahorita está tan revolucionado. Y entonces se hace como una resonancia de esa historia que no queremos. Exacto. Entonces, darnos cuenta que la historia que queremos es que el ser humano es un ser de amor. Esa es nuestra esencia divina. Sí, señor. Y no quitemos esa divinidad por apariencias que hay afuera o por historias que no queremos formar parte de. Exacto. Cambiemos nuestra historia. ¿Y cómo se cambia la historia de lo exterior? Cambiando nuestra historia interna. Cambiando nosotros primero. Como dijimos la semana pasada, nada cambia allá afuera.
todo el cambio se produce en lo interno primero. Yo pienso que esa es una maravillosa reflexión. Todo esto que tú acabas de decir, en verdad, ocupémonos de escribir buenas historias, de crear buenas historias, de compartir buenas historias. Y sobre todo, lo que dije antes, cuando tengas una historia que contar, siempre busca a la persona indicada, porque tu corazón siempre sabe quién es la persona a la cual tú le puedes compartir tu historia. Si tu historia es una historia que te está haciendo sentir mal, que te está causando sufrimiento, siempre consigue a la persona que te recuerde tu divinidad, quién tú eres y a qué has venido tú a esta dimensión. Si tu historia es una historia maravillosa, esa persona también te lo dejará saber. Así que esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Yo voy a decir que cuando esté diciendo una historia que no me gusta, yo voy a pensar en esta conversación. Sí, es cierto. Yo también. Gracias por eso, Alvarito. Pues sí, es el momento de dar gracias. Damos gracias a todas las personas que nos escuchan, a todos los maravillosos mensajes que recibimos. Te damos gracias, Anita, ese trabajo maravilloso de edición que hace para con nosotros. Recordarles que estamos en Spotify, en Apple Music, en Google Music. ¿En Facebook? En Facebook, por todos lados. Y en Instagram. Así es. Sí. Pueden encontrar. Y vamos a hacer resonancia de esta historia de amor, de paz, de cosas positivas. Claro, y si te gustó, déjanoslo saber, que eso nos motiva a continuar. Y recuerden que una sonrisa es gratis. Y la bondad es contagiosa. Chao, chao. Bye, hasta la próxima.